Buenas noches, hermanos. Un día martes, un día, creo que es el penúltimo martes del mes de diciembre. Hemos pasado por bastante durante este mes. Las semanas anteriores al mes de diciembre. Me refiero en relación a lo que es la pandemia, lo que es la política, lo que es la situación económica en cada uno de los hogares que representamos. Pero no quiero hablar de eso, más que todo quería compartir y quería darles tiempo a aquellos que están por conectarse. Sabemos de que todavía nos queda por delante bastante de los residuos de la pandemia, como ha afectado a familiares, ha afectado familias de la iglesia, ha afectado a gente que conocemos fuera y adentro del país. Es algo que ha perdido el control hasta cierto punto. Vamos a orar antes de comenzar a compartir un poquito del conocimiento de lo que le pedí al Señor. Hay algo muy especial el día de hoy que quiero compartir con ustedes. No cabe la menor duda, pero antes oremos, ¿sí? Padre Celestial, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, que venimos, Dios, ante tu presencia, sabiendo, Dios Padre, que es tu promesa que donde dos o más están unidos, tú estás presente, y yo sé que con mis hermanos, quienes escuchan, hermanas que están atentos a este mensaje, el Espíritu tuyo, oh Dios, está con ellos. Permítenos poder oír con tus oídos, sentir con tu corazón y sobre todo poder ver las Escrituras con tus ojos. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. No cabe la menor duda en las Escrituras, en la Biblia, que cuando una historia, sea la que sea, de la que sabemos, de la que hemos predicado, de las que hemos hablado, se repite en varios libros, en varios pasajes. Es algo bastante importante y es algo que tiene un significado muy grande tanto en lo espiritual como lo es para el diario caminar con el Señor en nuestros pasos, en nuestra vida, como caminamos el día de hoy. Quiero compartir con ustedes una historia que la hemos oído en varias oportunidades, tanto prédicas en la iglesia, la hemos oído, escuchado en la radio, en diferentes medios. Es un pasaje que está escrito en la Biblia y, como les repito, se repite varias veces. Y para comenzar quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 9, es el verso 20 y 22. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20 dice: y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años. Interesante saber, 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, el manto de Jesucristo. Ella se acercó después de haber estado 12 años. Y en el verso 21 dice: porque decía dentro de sí, si tocase solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviendo y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva después de aquella hora. Habla de una mujer que por 12 años había padecido una enfermedad.
Tenemos el conocimiento que cuando Dios crió el cielo y la tierra, en ninguno de los 7 días, Él crió la enfermedad. La enfermedad es consecuencia de desobediencia, si podemos llamarle así. Es consecuencia de no seguir los mandamientos de Dios. Y no me refiero solamente a los mandamientos, a los 10 mandamientos, sino cada consejo con relación a lo que, cómo actuamos, cómo llevamos la vida, cómo caminamos, aún a lo que ingerimos, a lo que tomamos, a lo que comemos. Pero estos 12 años en esta mujer quizás representa, no tiene nombre, la mujer no tiene nombre, pero quizás representa consecuencia de desobediencia. No sabemos si era una mujer buena, o era una mujer, una esposa, o era amante de alguien, o no lo dice. Es igual que la mujer aquella que fue, que la querían apedrear. No dice nombre, solo sabemos que la habían encontrado en adulterio. Nunca se menciona cómo y quién era con el que estaba ni nada. Pero estos 12 años significa algo en la Biblia. En mi manera de pensar, en mi manera de orar, nos deja bastante. Es un tiempo bastante largo, son 12 años, donde quizás había estado en una relación que no debiera de haber estado. Quizás tuvo consecuencias de tener familia, hijos, esconderlos, mentir. No se sabe. Pero era consecuencia de desobediencia. Dice que la mujer había gastado casi toda su fortuna, por decirlo así. Había gastado con médicos. Hoy en día, si nos damos cuenta con relación a lo que sucede, las circunstancias que han pasado en los últimos 12 meses, todos han esperado en los médicos, en la medicina, y en quienes menos hemos puesto atención, y lo digo en general, es en un Dios supremo, en un Dios todopoderoso que creó el cielo y la tierra. Vuelvo a repetir que si se menciona en varias oportunidades, en varias ocasiones en las Escrituras, es que tiene un significado bastante importante, tanto para ti y para mí el día de hoy, o para aquel que lo leyó hace 20 años, o para aquel que está por leerlo. Pero el mensaje es muy claro. Si vamos al libro de Marcos, en el libro de Marcos, lo dice más detalladamente y comienza en el verso 25 al 34 y dice así, si ustedes lo siguen en su Biblia. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho, pon atención, sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. En otras palabras, entre más trataba, empeoraba la señora. Vuelvo a repetir como comencé explicándoles, era consecuencia de algo. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Voy a terminar de leer los versos que les dije y después explicamos. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, teniendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija,
tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hay tanto aquí que aprender, hay tanto que el ejemplo que nos da, tengo varios, escribí varios ejemplos de lo que de lo que aprendemos, mejor dicho, de esta historia. Por ejemplo, es una ilustración de fe, es una ilustración de fe. Ella creyó que con solo tocarlo, ella sanaría. Yo creo que es una semilla tan bella de fe. Hoy en día mucha gente ora por otra gente y dudan de la certeza de la oración. Ese ejemplo de ella, vuelvo a repetir, no conocemos mucho de esta mujer, pero tenía consecuencia de algo, de algún pecado, 12 años. No sabemos mucho de ella. Pero es una ilustración que con solo tocarlo ella sabía y actuó. Oye bien, ella actuó. Muchos hoy en día preparamos todo lo que vamos a decir para conveniencia propia, pero verdaderamente la fe no está ahí. Lo que esta mujer hizo y sabía que la virtud que salió de Dios, de Jesucristo, era lo más profundo que podía darle Jesús con solo tocarle. Y sencillamente, así como lo ves, el milagro ocurrió. Ella tiene fe, no se da el privilegio, por decirlo así, de contar todo su malestar o de decir que va a sanar. Más que todo tuvo la fe y el acto de hacerlo en una manera tan humilde, sin ningún orgullo, solamente una esperanza, el milagro ocurre así. Muchos podrán decir, hermanos, el día de hoy, que los milagros ya no ocurren. Los milagros siguen ocurriendo. Lo que ha pasado es que hemos perdido la fe. No la fe tan natural, tan genuina como en aquellos días. Hoy nos basamos más en libros. Ejemplo, la guerra espiritual, o confiamos más en lo que dice el pastor porque ha leído libros y nos da consejos. La palabra es clara. Milagros existen en cada momento cuando hay fe, esa certeza genuina, no de justificación. Mucha gente el día de hoy, en todos los países, en todos los lenguajes, tratan de justificar sus pecados por el orgullo y la soberbia. Quizás no me explique tan bien como debiera, pero lo que sí te puedo decir es que si tienes fe, hay milagros. Otro ejemplo, aquellos problemas que han existido por tanto tiempo, que tarde o temprano Jesús tiene conocimiento de ellos. Jesús sabía de la mujer, pero él quería oír exactamente la humildad y reconocer que ella lo había hecho. Él lo sabía, pero quería saber ese poquito de virtud, de sanación que salió de él, porque lo sintió. Fue para renovar y justificar, renovar el cuerpo de una mujer que había sufrido tanto. Aquellos problemas que han existido por tanto tiempo, por largo tiempo, tarde o temprano los encuentra Jesús y lo sabe. Déjame decirte algo. Para ver milagros,
Para ver que Dios extiende su mano, Él tiene que alcanzar la fundación. En otras palabras, tiene que encontrar la raíz de dónde viene. Y así se secó el flujo. Jesús sabía exactamente el pecado o conocía por lo que había pasado esta mujer, escondiendo quizás, gastando. Y así en ese momento, por esa virtud, sanó y paró el flujo de sangre. Lo puede hacer contigo, lo puede hacer conmigo, lo puede hacer con mucha gente. Los milagros ocurren, los milagros son vivos, los sentimos, los palpitamos. Hoy en día dependemos de cosas que no son de Dios. En muchas oportunidades hasta buscan de la oscuridad para sanación. Buscan de la oscuridad, me refiero a lo que es la hechicería, brujería, santería, para curación. En vez de buscar al Rey de Reyes, en vez de buscar al médico, en vez de buscar al doctor de doctores, como dice. Toda persona que por un largo tiempo, por un periodo de tiempo ha sufrido, o ha pasado por tribulaciones en enfermedad, el Señor conoce el sufrimiento, el Señor conoce el origen y conoce también de la libertad a los que puede Él dar con ese poquito, ese toque de virtud, de sanación, para aquellos que le buscan con fe genuina. Y todos los casos tienen que ver de una u otra manera en un arrepentimiento y aprender a perdonar. Esa es la sanación, esa es la fe, reconocer. Él mismo lo dijo, y no quiero entrar en esa parte de perdonar y arrepentirse. La mujer de flujo quizás se arrepintió de haber tenido por 12 años consecuencia de desobediencia. Pero llegó un momento en que dice la palabra, no lo digo yo, está escrito, lo acabo de leer, que cuando ella oyó de Jesús, ¿a ti te han hablado de Jesús? ¿A ti te han hablado de los milagros que Jesús hace? Levanta muertos, da vida y da vida en abundancia. Pero si hay algo, una barrera o hay algo, pecado, hay algo escondido, el Señor tiene que conocer esa fundación, tiene que conocer esa raícita, esa raíz. Date cuenta cuando botan un árbol, ejemplo, en cualquier parte de la ciudad o cuando lo cortan a ras de la tierra, la raíz queda escondida. En algunos casos vuelve a retoñar, como le llaman, o en algunos casos la raíz es imposible sacarla si no se hace con el poder de Dios que nos enseña cómo hacerlo. Lo digo en lo espiritual. El arrepentimiento y el perdonar son las armas más fuertes para poder lograr una sanación. Otro ejemplo de este pasaje, los doctores solo toman cuidado basados en su área de experiencia, recomiendan, pero no son ellos los que sanan. El único sanador de sanadores es Cristo Jesús. Si lo miramos en lo espiritual, y vuelvo a repetir, los doctores solo toman cuidado de darte receta basados en el estudio, en el conocimiento, en la experiencia que tienen, pero el sanar es del Señor.
Quizás hayas visto tú alguna persona que por mucho tiempo tomó alguna medicación con el afán, con la esperanza de querer sanar. Quizás alivió la situación. La alivió, pero llegó el momento en que no sanó. Viene a mi mente amigos que he perdido. Los llevaron de un lado a otro, los llevaron de diferentes hospitales, de diferentes médicos, y sí, proporcionaban medicación esperando que trabajara. Es lo que un médico hace. Pero los médicos aún también necesitan de Dios. Y son los que más necesitan. Porque si Dios los ha escogido para poder aliviar, para poder encontrar la raicita, la fundación de donde se origina ese flujo, es Dios quien los sana. Dice la palabra, no lo digo yo. Dice que ella había ido con médicos, había gastado casi todos sus ahorros, pongámosle, lo pongo así, todo lo que poseía. Pero el único que la sanó fue Jesús. ¿Te das cuenta tú que a veces creemos que tenemos bajo control la situación de la salud? Sí, el doctor te alivia, la medicación te alivia, se hacen billones, podría decir trillones, es más, podría llegar hasta 4 de lo que sea hoy en día la medicina, las medicinas, las pastillas, las drogas que existen. Es un negocio redondo. Quizás te da una esperanza falsa. Ejemplo, la presión alta. Si no te cuidas el cuerpo, ¿crees que las pastillitas van a aliviarlo todo? No. Pero cuando tienes una fe, hasta la misma presión baja sin necesidad de las pastillas. Cuando empiezas a seguir lo que Dios ha ordenado, que como tomes cuidado de tu cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Pero ahí estamos alimentándonos, por decirlo así. De una u otra manera, no de acuerdo como está escrito. Y lamentablemente, conforme pasa el tiempo, lo único que pasa es que se deteriora de tal manera que ya no tiene punto de regreso o tiene punto de sanación. Ya cuando está demasiado avanzado, como era esta mujer con 12 años, si no buscas genuinamente a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y si no te arrepientes o pides perdón por lo que hayas hecho, es una raíz de las que más nos envuelve al ser humano para destrucción completa del cuerpo humano. Fíjate, otro ejemplo, si lo puedo decir así. La virtud de sanar viene solo de un lugar, viene y tiene su fundación en nuestro Señor Jesús. Tiene su fundación en la cruz del Calvario. Para el día de hoy, sin arrepentimiento y sin perdonar o pedir perdón, esa virtud se disipa, se desvanece, porque el enemigo tiene cierto derecho a poder tenerte agarrado para que no sientas el poder de la virtud total de sanar. ¿Lo aprendemos? Otro ejemplo que te puedo dar, otro ejemplo que escribía yo, creo que fue ayer en la tarde. El Señor, si te das cuenta, insistió. Te lo puedo leer nuevamente, pero Él insistió, fue Jesús quien insistió que ella confesara en frente de los demás
enfrente de los demás. ¿Por qué? Porque se despojó de todo orgullo, se despojó de toda consecuencia que pudiera pagar por el orgullo o por su altivez si fuera así. Y lo hizo. Y hasta que lo hizo, se cumplió en totalidad su sanación. No antes. Oye bien, ella lo tocó el borde del manto, del vestido que llevaba. Pero la sanación se completa cuando deja todo por un lado, justificaciones, mentiras. Ella tuvo que hacerlo y lo hizo con fe para poder obtener su sanación. Otra que aprendemos es que pasó sobre todo obstáculo que la pudo haber detenido para poder conseguir esa sanación. Esos obstáculos pudieron haber sido la gente que lo hubiera juzgado, lo hubiera visto cuando trataba de llegar hasta enfrente donde él estaba. Eso no importó con ella. ¿Te importa a ti a veces guardar tu falsa identidad en Cristo Jesús? Utilizando a Jesús solamente cuando lo necesitas. Utilizándolo hasta cierto punto solo por conveniencia. A ella no le importó. 12 años, no voy a volver a insistir, quizás pecando, porque no lo dice. Y no voy a asumir nada tampoco. Y les hacía la comparación hace un rato con aquella mujer que le encontraron en adulterio. Por eso fue que hice el comentario. Quizás esta mujer había pagado consecuencias de desobediencia. Existía. Tanto existía en aquellos días como existe hoy en día, el pecado. Pero aprendemos mucho de todas estas historias, especialmente de las que se repiten, especialmente de las que se repiten en varios libros, porque tienen una importancia espiritual para cada uno de nosotros, que a veces cuando las leo, aquí donde estoy, que es mi lugar, a las 3, 4, 5 de la mañana, leer la palabra, me quedo atónito de saber o de aprender lo que el Señor quiere que aprendamos. Otra que les puedo mencionar, después de haberse quitado todos los obstáculos, ¿qué sabes qué dolor cargaba? ¿Qué sabes? Y en aquel entonces no habían Tylenol. En aquel entonces no había vitamina C reconocida, por decirlo así. Ella se quitó. Ella no le importó. Pasó sobre todo lo que pudo haber sido un obstáculo. Pero ella quería llegar porque ella había oído que el poder de Jesús sanaba. Muchos hoy en día se han contaminado, como también en tiempos pasados. Les puedo dar el ejemplo y no voy a ir como en varias oportunidades lo hemos mencionado, el flu, no, vamos un poquito más atrás, la lepra. La lepra era consecuencia de varios pecados. No los describe mucho, pero vuelvo a repetir, e insisto en decirlo, la enfermedad en los 7 días en que Dios crió el cielo y la tierra, Él nunca crió la enfermedad. Es solamente una consecuencia de desobediencia. Sea el año que sea el siglo que sea cuando ha pasado, es consecuencia de pura desobediencia. Hubo mucha contaminación, hay mucha contaminación. La gente, en muchos casos, muere porque el orgullo les previene llegar a sanar. El orgullo les previene o los detiene llegar a sanar.
Ay, pastor, no me diga eso porque eso no lo creo. El derecho que tiene el mentiroso sobre nuestra mente, cuerpo y alma, debido al pecado que no hemos confesado o debido al pecado que hemos escondido. Acordémonos que antes, cuando algo se escondía, eran condenados a muerte. Y lo puedo decir en lo espiritual como lo puedo decir en lo físico. Si nos damos cuenta, hubo una pareja que dijeron, no traigan nada del pueblo donde vamos a salir. Ellos agarraron, lo escondieron bajo una alfombra, los dos murieron. Les puedo mencionar el libro, les puedo mencionar nombres y todo, pero no es ese el caso. Pero algo que nos previene, y lo digo de corazón, algo que previene llegar a sanar, es el orgullo. El orgullo. Te voy a dar un ejemplo porque creo que estás, así como estás escuchando esta palabra o esta enseñanza, por decirlo, quizás estás diciendo, está mezclando mucho, pastor, pero te voy a enseñar y te voy a llevar a un ejemplo vivo, escrito. Un ejemplo que te va a dejar atónito, pero es la verdad. El orgullo a veces impide que nosotros sanemos. No quiero entrar en detalles. El orgullo, la arrogancia que estás bien, que estás bajo supervisión de doctor, que estás... Hey, cuando Dios dice es tu tiempo, Dios te llama. Y si el orgullo, la arrogancia de querer saberlo todo, de tener control de todo, detiene la virtud de la sanación de un Cristo Jesús que ya pagó por tus pecados en la cruz del Calvario, pero desea que lo digas claro. Por eso fue que insistió la mujer que confesara, que dijera quién lo había tocado, para reconocer que la virtud que había salido la había sanado en frente de la multitud. Pero a veces nosotros tiramos la piedra y queremos esconder la mano. De todo lo que hemos hecho, de lo que no hemos confesado, de lo que no hemos pedido perdón por el daño que hemos hecho. Y no quiero entrar en detalles del daño que hacemos con la lengua. Pero darles el ejemplo de lo que es la arrogancia, que detiene la virtud de sanar en los tiempos, como dije unos minutos atrás. Los tiempos de Jesucristo, antes de Jesucristo, en los años pasados, aún en estos tiempos, cuando la maldición se multiplica, porque dice, por diferentes causas, visitaré la maldad sobre los padres, los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Lo estoy amplificando un poco, como también en el libro de Deuteronomio explica otras cosas antes de Jesucristo, pero no voy a entrar a eso. Solo quiero concluir con esto, a pesar de que todavía no voy a terminar, pero quiero concluir que cuando el orgullo, la arrogancia, se interpone entre la fe y Cristo Jesús que pueda sanarte y prefieres depender de tu propio conocimiento, mira esto. Vamos a leer un ejemplo, otro ejemplo, mejor dicho, que está en las Escrituras, de un hombre llamado Naamán. Era un comandante del ejército de Siria. Era un buen soldado, era un buen comandante, era alguien que se distinguía. Pero tenía algo. Tenía lepra. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1 al 13 dice la palabra, y lo leo despacio y lo leo con el afán de que aprendamos lo que les estaba diciendo y estaba insistiendo. La soberbia, el orgullo, la arrogancia
Dice así la palabra del Señor. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso, extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, de la cual servía la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, el rey: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestidos, y 10 mudas. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabes que yo envío a ti mi siervo Naamán para que tú lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que maté y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo buscan ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado, orgullo, arrogancia, creyendo que lo sabe todo, sabiendo que era un enviado de Jehová. Él decía que era un buen soldado, así es que él tenía conocimiento de un Dios todopoderoso. Pero el orgullo, la soberbia, la arrogancia, que todo lo saben, oye bien, Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Fará, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? En otras palabras, estaba comparando lo que se le había dicho, enviado por un mensajero de Dios, y viene a comparar que los ríos que él tenía, vuelvo a repetir, el orgullo, la arrogancia, la soberbia, que todo lo sabe, lo dice. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no será también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Te has dado cuenta cuando tú platicas con alguien lleno de arrogancia, lleno de orgullo, lleno de que él lo sabe todo o ella lo sabe todo y que todo está bajo control y todo? Siempre ponen una comparación, que lo conocemos desde hace años, pero buscamos lo que la arrogancia entra en nuestros corazones, para esconder, para tapar, para justificarnos. Eso fue lo que él hizo.
No te estoy diciendo, no estoy juzgando a nadie, solamente estoy diciendo lo que dice la palabra. Se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron, le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más, diciéndote: lávate y serás limpio. En otras palabras, no le estaba diciendo: mira, vas a probar esta medicina a ver qué tal te cae. El profeta le dijo: vete, lávate y sanarás, serás limpio. No dicen los mandamientos lo mismo. Pero tratamos a veces de esconder o de tapar, como digo yo, el sol con un dedo. Tratando de dejar atrás nuestras iniquidades que quedaron bajo la alfombra y que no hemos confesado. Y quizás hemos pasado maldición, hemos pasado ese orgullo, esa soberbia, esa arrogancia, la hemos pasado de generación en generación, por decirlo así. No sabemos nada de Amán, quiénes fueron, pero a él le llegó esa arrogancia por una razón. Eso no es una virtud. Y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Vuelvo a repetir, es solamente seguir la palabra del Señor para poder verdaderamente tener la virtud de sanar. Cuando hay total arrepentimiento, cuando hay un anhelo de perdonar o pedir perdón. Pero la arrogancia, el orgullo, como lo vimos aquí con Amán, aprendemos mucho. Porque la verdad es que si no lo hubiera hecho, como él dijo, puedo irme a meter a otros ríos. Tenemos mejores ríos allá en Damasco. ¿Por qué tengo que meterme en este? Porque eso es lo que Dios dice. Eso es lo que Dios quiere compartir contigo. La virtud de su conocimiento, la paz y el gozo de saber que hay virtud de sanación. Por eso es que mucha gente pasa su vida en angustias, tratando de justificarse, tratando de esconder lo que no han confesado o la maldición que han traído de generación en generación. Nada más lo traía, nada más lo sabía. Lo que causa en general es que debido a la arrogancia, la falta de perdón, el perdonar, el arrepentirse, causa temor, causa miedo, temor. Es una debilidad en la mente. En algunos casos las personas sienten que el valor que tienen ante la presencia de Dios por lo que acarrean o por lo que tienen es algo que no se merecen. Quizás por experiencias pasadas no han querido buscar más de la virtud de sanación en Cristo Jesús y dependen más en el conocimiento de lo que ellos o ellas piensan. A veces quizás, y podemos decirlo porque lo hemos visto y lo hemos dicho, quizás desea ya demasiado tarde. En otros casos existe lo que se llama procrastinación. Dejamos las cosas para otro día porque no queremos enfrentarlas el día de hoy. Entre más rápido confrontes cuál es la debilidad, esa barrera o ese precipicio que hay entre tú y el Salvador, tu sanador,
esa falta de dejarlo para mañana, o quizás en otra oportunidad. Hoy no es el día. Justificaciones hay miles, hay millones, pero justicia de Dios es solo una. ¿Cuánto no te ha robado el temor, la angustia, la inseguridad? A veces la falta de valorarnos a sí mismos, en algunos casos no nos han valorado a nosotros, pues tratamos de valorarnos nosotros mismos. Y no tiene nada de malo, porque el éxito es algo que es valorarse uno a sí mismo y llegar al éxito. Pero cuando lo usas como una virtud para sanarte a ti misma, no trabaja. Si tomamos cualquier, ¿cómo te podría decir? Si llegáramos a tomar cualquier germen de enfermedad y declaráramos con la fe de esa mujer que ese germen muere en el poder de la sangre de Cristo Jesús, muere, te lo digo que muere. Pero hoy en día corremos, vuelvo a repetir, a la medicina moderna, aliviar. Pero la contaminación ya está, porque está en la mente, está en tu alma, y tu cuerpo es quien lo sufre. Cada enfermedad tiene su raíz. Cada debilidad tiene su raíz. Ya no te estoy diciendo que todos somos fuertes, no te estoy diciendo que yo soy súper fuerte, no. Quizás yo con mis testimonios se los puedo decir todo. 40 años en el desierto, pero sí sé la virtud de un sanador que me levantó de entre los muertos y que hasta el momento me da el gusto de poder compartir lo que Él me da con ustedes. ¿Te das cuenta? Aún en las plagas de Egipto, Él advirtió: si ustedes hacen esto, no los tocará la muerte, no los tocará esto. Tú lo sabes, tanto tú como yo lo sabemos. La dependencia en la fe en Cristo Jesús. El sanador, tu sanador. El domingo creo que fue que hablábamos acerca de la luz de Jesús. Es hora que salgamos de la oscuridad y creamos en los milagros que Dios hace, continuará haciendo cuando la fe de nosotros se multiplique y no dependamos tanto de nosotros o del poco conocimiento que tenemos o visitamos a alguien que tiene más para aliviarnos. Pero la virtud de sanar la tiene Cristo Jesús. Te lo digo hoy, te lo puedo decir mañana y te puedo dar por testimonio en los 20 años atrás que esa virtud yo la sentí y yo la comparto con ustedes hoy. Tenemos que aprender en fe genuina el poder decir: Señor, dame de esa unción sobre mí, que me proteja en el nombre de Jesús. No tienes que ir en una letanía, por decirlo así, de palabrerías. Él quiere ver como vio una mujer, que ella era la que lo buscaba, ella fue la quien lo tocó, y decirle al Señor que te dé una unción sobre tu vida, en el nombre poderoso de Jesús, una unción con virtud de sanación, una unción de paz, una unción donde cada vez que le clames, antes de cerrar los ojos y poner cabeza en la almohada, puedas sentir esa paz que fluye.
Esa unción que al despertar puedas tener palabras de gratitud. No letanías, no letanías. Déjame decirte, se oyen tantas letanías. Poder declarar con una fe genuina que cualquier microbio, cualquier agente de enfermedad, por decirlo así, queda cancelado y muere por el poder de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario para tu protección y tu paz. Tomar esa autoridad para tomar la virtud de Cristo Jesús. Oigan, la virtud de Cristo Jesús, el haber pagado la muerte en la cruz, no es para tomarlo, solamente es que eso fue hace 2000 años. Sí, 2000 años hasta que Él regrese, los milagros serán ocurriendo, seguirán ocurriendo, siempre y cuando dejes la arrogancia, dejes el orgullo. Deja de ser Naamán, deja de querer hacer e ir con los que crees que te van a sanar cuando la sanación viene de Cristo Jesús. Bendigo la vida de todos los doctores, de todos los médicos que han estudiado, se han esforzado. Bendigo su entrada y salida. Y ellos son los que nos ayudan. Pero la última palabra la tiene Jehová de los ejércitos. Ejemplo, la mujer mencionada en varios libros de la Biblia, como se los leí, la mujer del flujo. Tenemos anteriormente a eso a un comandante del ejército muy respetado, Naamán, pero venía contaminado. Y debido en cierto periodo de días, creo que fue, que finalmente alguien sin mucho conocimiento le dijo, oye, hace caso, vas a quedar limpio. No te están diciendo, quizás esto te cure. Si lo haces, queda limpio. ¿Te das cuenta que dijo, sumérgete 7 veces? ¿Por qué crees que dijo 7 veces? Dios crió el cielo y la tierra en 7 días. Hay mucho en el término de números con el Señor y el número 7. El profeta, quien le dio el mensaje, lo hizo no porque él lo sintió. El Espíritu de Dios, acuérdate lo que dice el libro de Juan. El Espíritu de Dios le dijo al profeta, dile 7 veces. Él solamente fue la voz. Hoy yo solamente soy voz de decirte, si quieres la virtud de sanación, busca de Cristo Jesús en humildad genuina, con una fe y la certeza de que no hay orgullo, no hay arrogancia, y en humildad vienes ante Jehová, el Dios de los ejércitos, quien te da la victoria. Padre, te damos gracias esta noche. Quizás muy corta, quizás muy larga. Pero en el nombre poderoso de Jesús vengo atando todo espíritu inmundo que ha tratado de disturbar la salud de mis hermanos, que ha tratado de robar la paz y el gozo en los hogares, y decretamos que por el poder de la sangre de Cristo Jesús fluye la virtud de sanación. Y aquellos, Dios Padre, que buscan descanso, que hoy caigan en una profundidad en la palma de tu mano, y que tú rejuvenezcas sus mentes, sus cuerpos y sus almas, y les multipliques la fe, les multipliques, Dios Padre, la humildad en sus corazones de buscar más de ti. Declaramos, Dios Padre, este día, que todo agente que ha sido mandado, todo espíritu inmundo que ha sido mandado en contra de aquellos que tienen fe genuina, queda cancelado en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios me los bendiga, hermanos. Ha sido un privilegio poder compartir un poco de la palabra viva. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Feliz noche.